sentimiento, ustedes díganle, el sentimiento es el alma. Eso es la poesía. Es algo que no está escrito con palabras. Utiliza las palabras únicamente por una sola razón, por la lectura, porque somos nosotros los que vamos a leer. A través de la lectura es como podemos nosotros encontrar esa alma de la poesía, pero no es a través de las palabras. Ojo, y lo aclaro muy bien, porque este mundo que se está yendo al carajo está lleno de palabras y a la vez de mentiras también. Nosotros leemos los diarios, leemos los libros también, leemos tantísimas cosas, escuchamos políticos, escuchamos farsantes a lo largo de toda esta época que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué están utilizando? Palabras. Y si nosotros comparamos esas palabras, esa basura y esas patrañas que están utilizando esos autores, nos vamos a dar cuenta que son muy distintas a esto que está aquí. La diferencia estriba justamente en que no es con palabras como se escribe la poesía, es con el alma. Acuérdense de eso, con el alma. Y todos los autores de poesía, hay un momento en el cual nosotros podemos jactarnos de que escribimos poesía, pero no es así. Es algo muy difícil. Si yo les contara a ustedes las cosas que me ha arrancado de la vida la poesía, no lo pudieran creer. Yo pienso que se desmayaría lo que me ha arrancado a mí la vida. Por eso yo digo, para mí es tan sencillo decirle a una persona, no voy a la presentación del libro, y de pronto ya caí en cuenta, ay, fue que Paul me convenció. Y en Tijuana, y ahí vengo, y dije, bueno, es mi amigo, y es muy versátil, y de pronto ha ido a mi casa, hemos hecho carne asada, y ahí está Paul con la guitarra, y es una gran persona. Y después dije yo, qué bueno que le hice el prólogo, porque estaba en la editorial y me dijo, Fausto, ya estoy aquí, está la imprenta y estamos esperando tu prólogo. Paul, ya lo tengo listo, te lo voy a mandar en este momento, y ahí estoy buscando hojas blancas y una pluma para escribir. Así, no de irresponsable, o sea, mi responsabilidad viene con la poesía, pero también ya Paul, cuando me puso ese ultimátum y ya lo sopesé con amistad, dije, lo tengo que hacer. Inmediatamente tengo que escribir ese prólogo, y ahí estoy. Después me dijo, hay que corregir el libro. Bueno, más bien yo le dije, hay que corregir el libro, porque él es muy curioso, porque es maestro, es doctora en literatura en Estados Unidos, y yo vivo también, he vivido muchos años en Estados Unidos, en México, he vivido en Argentina también. Y recuerdo que yo comencé justamente a escribir poesía en Estados Unidos, pero yo lo hice por rebeldía, porque estaba en Estados Unidos, y yo dije, bueno, está bien, estoy aprendiendo inglés, estoy bien, aquí están mis hijos en Estados Unidos, pero ¿cómo les gano a los gringos? Entonces lo que yo hice fue que cultivé el español, y yo me encerraba en mi trabajo a leer, y yo dije, quiero escribir un cuento, y de ese cuento que no pude escribir porque yo no podía describir a una muchacha que ondeaba su cabello sobre una piedra, sobre un peñón, dije yo, ¿por qué no puedo describir? Porque eso que yo veo aquí en mi mente no lo puedo trasplantar al papel. ¿Por qué es tan difícil hacer eso? Verdaderamente es muy difícil. Inténtenlo y verán lo difícil que es. Lo que les va a llevar únicamente a describir el cabello de una mujer que ondula. Yo no lo podía hacer. Yo dije, ¿qué necesito para poderlo hacer? Poesía. Y entonces me puse a leer poesía, pero nunca dije, yo puedo hacer esto que está ahí, porque yo no sabía, no tenía la más mínima idea de lo que era poesía. Después, así como todas esas gentes que publican su poesía o pseudopoesía por internet y que adoran su poesía, yo estaba igual, de la misma manera. Incluso llegaba un momento en que si yo escribía un poema, que yo no sabía en ese momento que no era poesía, pero si yo lo escribía y doblaba esa hoja de papel y la guardaba en mi bolsillo, y yo pensaba, si me llegan a asaltar, que se lleven mi cartera, mi zapato, pero que no se lleven mi poema, porque ese poema es justamente la imagen que yo tenía aquí dentro de mi cerebro, es ese poema.
captan la idea, o sea, por la fuerza por la cual yo quería conservar ese poema. Después, cuando me di cuenta de que eso que había escrito era basura, también me di cuenta que tenía 10,000 poemas que eran basura, que no significaban nada. Pero atención, porque esa basura también significaba los escaños, significaba el llegar a la poesía, el crecimiento, lo que yo les acabo de decir, la lectura, la bendita lectura que nos da la poesía. Y entonces es para nosotros primero amar a la poesía, encontrar a la poesía, divorciarnos de la poesía, como Octavio Paz también hacía esa referencia a las palabras cuando las llamaba, cuando le decía chillen a las palabras. ¿Ve? José Emilio Pacheco también, cómo se describe la poesía, primeramente odiándola, la perra infecta, la sarnosa poesía, risible variedad de la neurosis, precios que algunos tienen que pagar por no saber vivir, la dulce, la eterna, la luminosa poesía. Primero la odia y después ama la poesía. Y entonces José Emilio Pacheco también en uno de sus poemas narra lo que viene siendo el hecho de escribir todos los días poesía y de estar amasando la poesía, cuando él dice: rodó la piedra y otra vez, como antes, la empujaré cuesta arriba para verla rodar de nuevo. Comienza la batalla que he librado 1000 veces contra la piedra y Sísifo y mí mismo. Piedra que nunca te detendrás en la cima, te doy las gracias por rodar cuesta abajo. Sin este drama inútil, sería inútil la vida. Y allí estamos, como Sísifo, todos los días escribiendo poesía, todos los días aprendiendo, intentando definir, saber, rozar, acariciar, hacer el amor a la poesía. Y después la poesía otra vez no está con nosotros al siguiente día. Y tenemos que volver a encontrarla y tenemos que volver a leer y darnos cuenta, regresar a nuestros textos y decir: sigue siendo basura esto, hasta que llega un momento en que descubrimos que la poesía finalmente es nuestra amante, que llegó la poesía y que la tenemos. ¿Cómo lo descubrí yo? ¿Quieren saberlo? Sí. En mi caso, recuerdo que yo tenía una especie de sentimiento, de lo que yo les acabo de decir acerca del alma. Yo tenía esa carencia de la poesía, pero había escrito muchísima poesía. Había ido a la Ciudad de México a hacer una presentación a una cantina en Coyoacán que tiene un nombre muy bonito que se llama La Guadalupana. Y entonces todos los días me iba a Coyoacán, y en una ocasión, me iba a la Casa Azul, me iba a los parques ahí, me gustaba mucho, me gusta mucho el área de Coyoacán. Así que tomaba un taxi y me iba a Coyoacán todos los días, y ahí me ponía a escribir, me ponía a leer, me ponía a estudiar, porque es fundamental hacerlo. Y de pronto, un día antes de esta presentación en la cantina La Guadalupana, me di cuenta que había olvidado mi billetera y no traía un centavo. Y dije: ¿qué hago? Traigo los libros. Pues, ¿qué hice ahí en el parque? Empecé a poner así sobre una acera mis libritos de poesía y a vender mis libros de poesía a los transeúntes. Yo estaba vendiendo mis libros de poesía. Y en eso se acerca una muchacha llamada Rocío y me dice: espérate, tú no tienes que estar aquí, vente conmigo. Me tomó de la mano, agarró los libros y me llevó a un stand que tenían ahí en una especie de tianguis ambulante, y ahí puse mis libros y comencé a vender mis libros de poesía. No solamente saqué para el taxi, en la noche invité a cenar a mi novia, comimos un helado y todo gracias a la poesía. Y dije: se vende la poesía, realmente se vende la poesía. Lo que sucede es que los autores de poesía no estamos acostumbrados a vender la poesía, pero ni siquiera los autores de poesía sabemos si lo que estamos vendiendo era poesía. Y yo sentía que sí, hasta en esa ocasión que en Mexicali, cuando ya iba a cruzar otra vez a Estados Unidos, que tenía que volver a Palm Springs, resultó que pasé por el Secut de allá, no el Secut de Mexicali, se llama el Centro Estatal de las Artes, el CEAT.
Y ahí estaba la presentación de uno de los ganadores de poesía del certamen Aguascalientes, del certamen de poesía más importante de México. Casualmente voy pasando por ahí, llego, entro, y ahí fue cuando a mí me presentaron con este ganador del certamen de poesía Aguascalientes. Y entonces ya dijeron, él es Fausto Bombonen, mira, te lo presentamos, es ganador del premio del certamen de poesía Pedro F. Pérez y Ramiro Esperitus. Un día antes yo había ganado mención honorífica, ese año había ganado el primer lugar. Y entonces él me miró así y me dijo, ¿el Peritus? Muy despectivamente, el Peritus. Y yo, ¿me escuchan? Sí, sí, porque voy a dejar el micrófono. Aparte que la luz me tiene ciego ya. Pero lo que hice ahí en ese momento, yo, cuando me quedé a ver esa presentación de poesía, fue que yo me di cuenta que estaba alejado años luz de lo que verdaderamente era la poesía. Años luz. Al final de esa presentación, el autor tenía 2 libros que estaba vendiendo. Compré uno de ellos, pero yo quería comprar el otro también, y ahí está, me vuelve a suceder lo mismo de esas veces que viene uno a México, gasta todo su dinero y dice, cruzando la línea voy a un cajero, y ahí estoy abajo del auto, buscando en las puertas, en las guanteras, buscando moneditas para completar y comprar el segundo ejemplar de poesía. Así estaba, como un niño que quiere un helado, como muy ansioso, desesperado por comprar ese libro de poesía. Así estaba yo. Y finalmente cuando cruzo y voy atravesando el desierto, me detuve, miré al cielo, me subí al capacete del carro y ahí estaba y lloré. Y lloré. Y ahí descubrí yo lo que yo quería hacer, a dónde quería llegar y lo que me iba a costar llegar. Así descubrí yo lo que era la verdadera poesía. Y así fue como yo tomé esos 10,000 poemas y yo dije, gracias, porque ustedes me dieron todos esos escalones, todos esos escaños para acercarme a lo que es la poesía. No llegar, sino tener a la poesía como una especie de siamés, como un mellizo. Volvemos otra vez a José Emilio Pacheco, cuando dice él, me llamo Tim y odio a G, mi hermano, gemelo y algo más, ya que nacimos unidos por una membrana flexible que otorga libertad de movimiento hasta cierto punto. Imposible cortarla, pues la incisión acabaría de golpe con nuestras vidas. Tenemos 2 cabezas muy diferentes. Jim es glotón y solo come cadáveres. Yo soy vegetariano, estoico, ascético. Mi rival vive esclavo de la lujuria. Y cuánto me repugnan sus contorsiones en mujeres de paga, mientras yo en vano ojeo una revista o finjo distancia mirando en la pantalla videos idiotas. Yo simpatizo con el pueblo doliente, mi ideal es anarquista y odio el poder. Jim ama el capital, gana millones pues tiene genio para invertir en la bolsa. Él duerme como un niño, yo soy insomnio. Me gusta hablar, mi hermano es silencioso, leo todo el tiempo y Jim detesta los libros. Aborrezco la casa, él es experto en venados. Nos hacen millonarios nuestra danza grotesca, los diálogos obscenos que improvisamos y los feroces juegos con espadas. Dice la gente, es el acorde perfecto. ¿Alguien se ha imaginado nuestra guerra interior? La lucha interminable que libramos a solas. Ninguno de nosotros sabrá nunca qué significa la expresión a solas. No podemos creer que existan seres por separado. Los consideramos triste mitad de un todo inexistente, mellizos de un fantasma o espectrales siameses que alojan en un cuerpo la dualidad, la enemiga contradicción de opuestos para siempre enfrentados. ¿Cómo anhelo vivir sin este monstruo que me duplica y estorba? Y no obstante de noche conversamos en nuestra propia lengua inventada. Nadie será capaz de descifrar la clave imposible. En presencia de extraños no se usa nunca, la llamamos desesperanto. Arden lumbre de rabia y odio hacia ustedes. Si puedo hablar ahora,
Es porque Jim duerme su borrachera como puerco en saburga. Despertaré en un minuto y entonces volveremos a la pugna incesante. Oiga lo que les digo, de verdad, la convivencia es imposible. Y así nos dice José Emilio Pacheco que la poesía se convierte en una especie de mellizo para nosotros. Yo sabía que Paul iba a terminar escribiendo poesía, pero yo no le podía advertir lo que conllevaba escribir poesía. Lo difícil que es escribir poesía, lo difícil que es acercarse a la poesía también. Es dificilísimo. Hay que ser, me decía Paul, una de las expresiones que llegó a hacer, por ejemplo, yo le dije, bueno, ¿por qué no viene Elizabeth Casesos? Y dice, porque seguramente porque dije que eras mejor que Octavio Paz. Entonces, cualquiera se va a molestar. Lo que sucede es que Paul me estima mucho, pero volvemos a lo que yo les estoy narrando en este momento. Y únicamente en este momento, si quisiéramos encontrar pues un personaje en México que se equiparara a Octavio Paz, pues no lo vamos a encontrar, porque desgraciadamente lo que está haciendo Televisa y TV Azteca y lo que están haciendo todos los medios es crear gente que se va alejando de esos preceptos y de esa gente que son las grandes luminarias y las punta de lanza de la poesía. Hubo un hombre que sí lo llegó a hacer, que era Alfonso Reyes, que era íntimo amigo de Jorge Luis Borges. José Luis dijo el idiota de Fox, ¿verdad? Pero yo les juro que es Jorge Luis Borges. Ese hombre maravilloso que tuvo que quedar ciego para escribir cosas maravillosas. Otra cosa de la poesía y que yo encontré en José Luis Borges, por ejemplo, fue la métrica. No podemos únicamente ponernos a escribir poesía si no conocemos la métrica, si no conocemos sus reglas, si no conocemos los jambos, los troqueos, las sinalefas, si no conocemos lo que es un alejandrino, si no conocemos lo que es un soneto. Tenemos que aprender todo eso y estar practicando y escribiendo basura hasta que de pronto la poesía se deja acariciar y ahí está y nos mira exhaustos en la noche después de estar horas y horas y horas pensando en un solo verso nada más. Es la cantidad de cuadernos que acumulamos los poetas, la cantidad de lápices, de plumas, de basura y de problemas también, de gente que nos dice, ¿cuándo vas a dejar de escribir ya para irnos al cine, para estar afuera? Y lo que menos quieres hacer es eso. De pronto estás mirando una película y estás escribiendo un verso, una idea, y ahí está, y en eso se convierte toda tu vida. Yo nunca he visto a alguien que encarne la poesía como lo hizo una poetisa, la palabra poetisa, perdónenme, la detesto. Una poeta argentina, sí, siento que una poetisa es alguien que toma un libro de poesía y nos da una poetisa. Sí. Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik fue un caso único, porque ella viene siendo una especie de mesías de la poesía, así como si yo les hablo de la poesía me voy a tardar una hora y tenemos aquí que presentar ojos llenos de abril. Ese es mi problema que yo tengo. Les estaba hablando de Borges, ese hombre maravilloso que tuvo que quedar ciego para escribir estos endecasílabos sublimes realmente. Nadie rebaje a lágrima y reproche esa declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en la biblioteca de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Las albas a su afán, en vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, cosmos y cosmogonías brindan los muros pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar,
rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con un vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? ¿Grossat o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Borges, magistral. Muchos de nosotros no leemos a Borges porque nos parece un autor demasiado intelectual, que tenemos primeramente que leer, que tenemos primeramente que saber para entender a Borges. Y entonces no todo el mundo va a tener acceso a Jorge Luis Borges, porque primero hay que estudiar mucho, y entonces eso nos cuesta también. Tomen en cuenta, Paul estudió, es doctor en literatura, yo estudié ingeniería mecánica y heme aquí de poeta. Entonces son fenómenos extraordinarios. Descubrir a Jorge Luis Borges, tremendo, ese poema que se llama Arte Poética. Mirar el río, cuéntelo, si cuentan van a ser endecasílabos perfectos y se van a dar cuenta de que las terminaciones son análogas: río, río, sueño, sueño, oro, oro, poesía, poesía. Mirar el río hecho de tiempo y agua y descubrir que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros vuelven como el tiempo. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, ver en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como esa cara, como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde intensidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Ese es Jorge Luis Borges. Y si pasamos a Neruda también, para muchos Neruda es un enorme poeta, para muchos es un poeta muy cursi, entonces hay mucha diversidad, pero lo que todos estamos seguros es que Pablo Neruda era un poeta. ¿Se dan cuenta? Yo descubrí a Pablo Neruda no con su poema 15 ni con su poema 20, lo descubrí con el poema 18, que les reclamo después porque vamos a pasar a ojos llenos de abril. Entonces, por supuesto que yo traigo ahí un texto para hablarles, pero yo detesto esa solemnidad, pues les vuelvo a confesar y les vuelvo a decir porque no aparezco pues en las presentaciones de los libros, pero cuando venía en el camino escribí unas palabras, un breve poema en relación a ello, y aquí me hicieron el favor de prestar una impresora para copiarlo. Dice: eso es el problema, la solemnidad, como una homilía de cuerpo presente que ya emite hedores, y adentro de la tumba el sinfín de palabras. La peste escribana que son las palabras, la calle atestada, los rostros que traen y que llevan palabras, las hojas mafiosas que matan, trafican y las narcotizan. Solo queda un lugar que mantiene ese mal excluido como una vacuna que lo ha vuelto inmune, un santuario impoluto como una mujer casi al borde del